Me parece que hay muchísimo también en común, no solo con América Latina, sino también con Oriente, con el Medio Oriente y con algunos países que están a lo mejor en el mismo camino o en la misma trayectoria que está nuestra ciudad, ¿no? Se me ocurre hablarte de Turquía, se me ocurre hablarte de Egipto, que aunque son culturas a lo mejor muy ajenas a nosotros, tienen muchos de los problemas que tenemos hoy, ¿no? El Cairo, Estambul, la Ciudad de México, son ciudades grandes, ciudades donde hay problemas de movilidad, de medio ambiente, de sociedad, que vale la pena a veces compartir y tratar de resolver en conjunto, ¿no? Creo que lo primero que me gustaría ver es que hubiese una agenda internacional explícita por parte del gobierno de la Ciudad de México. Esta ciudad es mucho más grande que muchas economías de países europeos y de algunos otros países pequeños. Entonces es una economía en sí muy fuerte, grande y compleja. Por lo tanto, creo que sin duda amerita tener una agenda internacional que posicione el mensaje que nosotros queremos posicionar hacia afuera. La agenda tiene que ser una agenda enfocada en el mensaje que como ciudad queremos dar hacia afuera y no en el mensaje que de pronto se capta en los medios, ¿no? Que no siempre es un mensaje positivo. Entonces a mí me encantaría ver una agenda que diga: estas son las cosas que sabemos hacer bien en la Ciudad de México. Creo que tenemos muchísimas cosas que compartir que están sucediendo hoy en nuestra ciudad, hacia afuera, que nos ayudarán a todos, ¿no? Como chilangos, a poder posicionarnos y a poder tener mejores relaciones hacia el mundo. A mí me encantaría que la Ciudad de México tuviera una oficina responsable del tema de la Ciudad de México como ciudad global. Y se puede llamar la Oficina de Relaciones Exteriores, se puede llamar la Oficina de Ciudad de México Global, no sé, de alguna manera. Y que esta oficina tenga la responsabilidad de establecer procesos y ejecutar mecanismos para que todos los que aquí vivimos podamos tener diálogos y podamos crear iniciativas en conjunto que sí se logren, ¿no? Cuya meta sea bien clara, ¿no? Decir, bueno, si hoy somos el lugar 30 y tantos, queremos estar en el lugar 15, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo? O en el 10. ¿Y eso qué implica? Y de esa manera tienes que tener pues, un presupuesto asignado, tienes que tener algunas personas responsables y tienes que tener medidas, ¿no? Para saber cómo vas a llegar ahí y a quiénes vas a involucrar y cuándo. Entonces no creo que sea sencillo, pero creo que se puede, y si le ponemos un nombre y apellido a una persona responsable o a un grupo de personas, podríamos empezar a caminar hacia allá. En la medida en la que tengamos una relación más cercana con otras ciudades, podemos aprender de ellas. Hay personas o especialistas en ciudades, por ejemplo, como Cali o Bogotá en Colombia, que saben mucho el tema de seguridad y que saben qué sí funcionó y qué no y por qué, ¿no? Entonces, podríamos aprender de ellos, de esas personas y de esas organizaciones en términos de qué hacer y qué no. En el tema de seguridad igual, la ciudad de Nueva York, ¿no? Pasó ya por un tema de inseguridad igual y pues, ¿qué se hizo y qué no? En el tema de planeación urbana, ¿qué es lo último que está sucediendo, ¿no? Y en ese sentido, si establecemos relaciones más cercanas con ciudades asiáticas de alto crecimiento o con ciudades incluso europeas, pues podríamos empezar también a aprender cómo hacerlo de una mejor manera. Entonces yo creo que en términos de relaciones con otras ciudades importantes del mundo, si mapeamos cuáles son y empezamos a tender lazos y a trabajar en conjunto, creo que hay mucho que podemos aprender. Entonces la Oficina de Relaciones Exteriores no solamente sería para promover a México, sino sería a la Ciudad de México, perdón. Sería también para entender cómo podemos y a quién nos podemos acercar para, en vez de ir a lo mejor a 10 kilómetros por hora, ir a 20 o a 30 o a 100, ¿no? En términos de cómo resolvemos las cosas. Este tiene que ser un proyecto no solo del gobierno, sino tiene que ser un proyecto del gobierno y de la sociedad. Lo que pasa con los proyectos gubernamentales es que cambian las prioridades cuando cambia uno de un gobierno a otro. Sin embargo, las prioridades de la ciudad van a seguir siendo las prioridades de la ciudad y las que tienen prioridad de resolverse no me parece que cambien con el gobierno. Esas no cambian hasta que no se resuelven y se hacen peores o mejores o las resolvemos o no. Entonces, en términos de permanencia o de sustentabilidad de esta iniciativa,
me parece que tiene que haber actores públicos y privados involucrados. Me parece que tenemos que involucrar a las personas más prominentes de la ciudad en términos económicos, en términos culturales, en términos sociales, además de, evidentemente, a los actores gubernamentales. Por un lado, entonces me parece que tienen que ser iniciativas que se hagan en conjunto. Y por otro lado, me parece que hay que ponerle de nuevo nombre y apellido, hay que poner a una organización, a una parte del gobierno que sea responsable y encargada de esto, que no tiene que ser muy grande, no estoy hablando de una burocracia, sino simplemente una oficina que se encargue de coordinar esfuerzos en términos de medir las oportunidades, medir los progresos y de involucrar a las personas que se tengan que involucrar, ¿no? En la medida en la que esta oficina pudiera asegurarse desde el punto de vista regulatorio, que sea una oficina que permanezca y que no desaparezca por el cambio o transición gubernamental, pues eso sería ideal, ¿no? Y quizás involucrar a algunos de los organismos de la sociedad civil que se dedican a analizar estados y ciudades para que puedan también estar involucrados en términos de observar cómo evoluciona. Pilar Aguilar Pariente, esto es Diálogos para una Ciudad Global.